Jehová te oiga en el día de conflicto, o el Señor te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Dice Selah. Ese Selah es silencio y medita en lo que se acaba de decir. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos, es decir, los que confían en los carros, en los caballos, flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Aleluya, qué buena palabra es esta, ¿verdad? Dice que el Señor nos va a ayudar en el día de conflicto, que el Señor se va a recordar de las ofrendas que le hemos dado para ayudarnos, ¿verdad? Yo sé que todos tenemos corazón generoso con el Señor. Dice que mucha gente confía en su propia fuerza, en carros, en caballos, en su fuerza. Hay gente que confía en sus propias riquezas. Pero nosotros confiamos en Él, en el que es nuestro proveedor, ¿verdad? El que es nuestro sustentador. Y el Señor mira siempre nuestro corazón. Dijimos la semana pasada que Él ama al dador alegre. Él quiere que le demos con alegría. Pero también el Señor no es que se olvida, ¿no? Mucha gente puede decir, ay, tanto he hecho yo la obra de Dios, tantas cosas he hecho, tanto he dado. Todo está escrito. Todo está escrito. El Señor no se olvida de nada, de nada. Porque dice la palabra que ni siquiera alguien que le da un vaso de agua a uno de sus discípulos quedará sin recompensa. Así que cualquier acto que hagamos, el Señor siempre lo va a recompensar. Vamos a tener este tiempo de dar al Señor nuestros diezmos, nuestras ofrendas, si tú viniste preparado, o si tú quieres seguir haciéndolo por como lo hemos estado haciendo hasta ahora, por transferencia, ya como tú quieras. Igualmente los ujieres van, o por Bizum también, los ujieres van a pasar con el nuevo, ¿cómo se dice? Ofrendero, con un palo bien largo para no estar acercándonos, porque no se trata de que estemos pasando al frente, porque ya no podemos hacer eso. Pero no importa, lo importante es que le queremos dar al Señor con corazones agradecidos y sabemos que Dios siempre va a tener memoria de todo lo que hacemos por Él y Él siempre nos va a ayudar. Amén, vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad nuevamente que nos da de adorarte, de exaltarte todos juntos, de agradecerte, Señor, porque tenemos corazones agradecidos, Señor. Siempre un corazón agradecido tiene que dar. Y cuando más damos, más nos parecemos a ti, Señor. Porque tú diste, Señor, tú diste a tu Hijo Jesucristo por nosotros. Tú lo diste por nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Bendigo a todos mis hermanos que te van a dar con gozo, con alegría. Padre, si alguno no tiene trabajo, que tú le puedas dar un buen trabajo de un hijo tuyo, Señor, digno de un hijo tuyo. Y Padre, gracias porque tú lo vas a multiplicar para la extensión de tu reino aquí en la tierra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Kairos, y por todos los niños que van a ver esta grabación a partir de esta tarde. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias
por nuestros niños, los bendecimos, Señor. Declaramos que ellos están en el cuenco de tu mano, que nada los puede tocar, los cubrimos con tu sangre poderosa, Jesús. Pedimos ángeles de alto rango que siempre los estén cuidando, protegiendo, que ellos no sientan ningún tipo de temor, porque tú siempre los vas a cuidar, Señor. Padre, que ellos se afiancen en tu palabra, que ellos aprendan la palabra de la escuela dominical. A partir de las 12 ellos lo tenían en su canal, pero igualmente las palabras que reciben en sus casas de sus padres, Señor. Cuando ellos tienen ese altar familiar tan importante, donde los niños van asimilando tu palabra. Ese es el mayor tesoro que podemos dejarles. Mejor legado, tu palabra, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Para yo declaro que ellos son prósperos, que ellos van a ser personas de influencia en este país, que van a poder ser personas que influencien para que en los gobiernos haya leyes conforme a tu voluntad, Señor. Los bendigo a todos, Señor. Yo sé que tú los estás preparando para que ellos cumplan el propósito por el cual tú los tienes en esta tierra. Yo declaro, profetizo, que no va a haber nada que los aparte de tu propósito, Señor. Ellos van a seguir en tu camino, ninguno se va a apartar de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Un fuerte aplauso para los niños. Seguramente nos van a ver esta tarde. Yo quiero dar la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo por redes, ¿verdad? Que están escuchando la palabra de hoy y sobre todo también a vosotros que estáis aquí en casa. Vemos que somos más que la semana pasada, hay más espacio y poquito a poco iremos creciendo más en más hasta entrar en la vida normal que todos deseamos. Entonces, yo oraba estos días, Señor, ¿qué palabra quieres tú darme? Y la verdad que Dios me dio toda una secuencia muy linda. La semana pasada estuvimos hablando de un nuevo amanecer. Amén. ¿Recordáis que hablamos de un nuevo amanecer? Y la palabra de hoy, Dios me habló a través de 3 personajes bíblicos. Yo he titulado el mensaje de hoy, En el día de la prueba, confía. ¿Alguien dice amén o no? En el día de la prueba, ten fe. Y el Señor me habló mucho por el Salmo 34. Por eso lo leí al principio. Entonces, hermano, vamos a movernos un poquito por ese salmo en el día de hoy. Y es cierto que todos los que estamos aquí, y yo diría que todos los seres humanos que viven en este planeta Tierra, a lo largo de su vida, ha experimentado o experimentará situaciones, pruebas, que en ocasiones hemos llegado a pensar que no vamos a salir de ella. ¿Te ha pasado alguna vez o no? Bien puede ser una enfermedad, bien puede ser una relación, bien puede ser una deuda, bien puede ser la situación de diferentes índoles. Pero hemos llegado a pensar, yo creo que de esta no salgo. Pero también es cierto que hay gente, como yo digo, sobrada de fe, porque algunos yo no creo que es fe, sino que van sobrados de fe, que tiene un concepto romántico e idílico de la vida. Yo diría incluso hasta de la vida cristiana. Y llega a creer que por el mero hecho de cumplir y vivir en la voluntad de Dios, estamos exonerados o exentos de los problemas cotidianos de la vida. Quien cree eso, yo no sé qué cristianismo es el que cree, pero es un cristianismo equivocado. Por eso he dicho un cristianismo romántico. ¿Por qué? Porque es como aquel que se casa o aquella que se casa y piensa que con el que se casa es el príncipe azul. Y ni es príncipe, ni es azul, y después descubre que es un sapo. No sé si me estoy explicando. Entonces, muchas veces pensamos que incluso la vida cristiana pues es idílica. Y todo lo que se idealiza con el tiempo cae, porque todo lo que sube cae. No obstante, cuando uno va a la Biblia, por lo menos yo voy a la Biblia preguntándole al Espíritu Santo, Señor, lo que tú has plasmado aquí, ¿de qué me sirve a mí aquí ahora?
Porque claro, lo que le pasó a un hombre de Dios en el pasado, le pasó. Pero ¿cómo eso puede ser contextualizado al tiempo y a la situación que yo estoy viviendo? Y eso hace que la palabra de Dios tome fuerza y, como dice, que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y para siempre. Es decir, la palabra de Dios es atemporal. Por eso lo que le pasó a un hombre de Dios, yo me puedo sentir identificado, y lo que le pasó a una mujer de Dios, tú te puedes también sentir identificada. Y entonces, cuando yo voy a la Biblia me doy cuenta que lo que me pasa a mí, que lo que nos pasa a nosotros, también le sucedió a gente de Dios, y hago este énfasis, a gente de Dios en el pasado. Gente que realmente vivía en los caminos de Dios. Fueron gente tratadas. A veces Dios permite situaciones para que seamos procesados. Pasaron, dice, por el fuego. ¿Por qué Dios a veces permite que tú y yo pasemos por el fuego? Para ser purificados. ¿Que no nos gusta? Pues no. Que nadie dice, ay, había pasado por el fuego, qué maravilla, había pasado una prueba, había pasado. No. Pero al final del proceso, si lo superaron, llegaron a ser personas diferentes, personas transformadas y muy distintas a los que eran en el principio. Por lo menos así me ha pasado a mí. Ahora, tanto los personajes bíblicos como cristianos actuales debemos tener un común denominador. Eso es algo que debemos de tener. Y es que nuestra fe, para poder superar lo que venga, tiene que estar fundamentada en Dios. Si tu fe no está fundamentada sobre la roca, tarde o temprano zozobras. Si tu mirada está puesta en los hombres, el hombre te va a fallar. Si tu mirada está puesta en un futuro mejor, para muestra un botón, me remito a la experiencia que estamos viviendo a nivel global. Si tu mirada está puesta en todo aquello que no sea el Señor Jesús, tarde o temprano se te viene al suelo. Porque la misma palabra dice que todo pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces, el salmista, fíjate lo que dijo en el Salmo 34. El salmista en el Salmo 34 está hablando de la protección divina. ¿Por qué? Porque estaba pasando un mal momento. Él estaba pasando un tiempo difícil. Incluso, él llega a decir que Dios lo escuche en el día del conflicto, en el día del problema, en el día que es verdaderamente malo. También lo dice el Salmo 20, también lo dicen muchísimos salmos en la Biblia, e incluso él dice, a pesar de pasar un tiempo difícil, yo voy y decido bendecir a Dios en todo tiempo. Porque yo quiero decir una cosa, tanto bendecir y tener fe es una elección, así como quejarse y perder la esperanza. ¿Estamos de acuerdo o no? Uno decide, tú decides qué es lo que vas a hacer. Y en este caso el salmista dijo, a pesar del tiempo difícil, yo decido seguir creyendo a Dios. Y por eso en el Salmo 34, verso 4 dice que cuando uno clama a Dios, dice que el Señor lo libra a uno de todos sus temores. Di conmigo, temores. ¿Qué es el temor? Lo contrario a la fe. El temor te paraliza. Es decir, el temor nos deja como, no sabemos por dónde tirar. Pero cuando uno va al Señor y esa fe se fortalece, se nos abre una puerta de salida o un camino nuevo de esperanza que quizás antes no estábamos viendo. En momentos que son incomprensibles para la razón humana, debemos entender el verso 7 del Salmo 34. Es extraordinario. Dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. He buscado algunas versiones y en la Biblia, cuando habla del temor a Dios, no se está refiriendo del terror y el miedo. No. No debemos de tenerle miedo a Dios porque Dios es un Padre bueno, ni tenemos que tenerle terror porque no es un malvado vengativo. Cuando la palabra de Dios en la generalidad de la Biblia habla de temor, el temor está conectado a la palabra respeto.
Es decir, ¿verdad que a nuestros padres cuando éramos niños le temíamos? Pero no era, a no ser que fuera un malvado, le temíamos porque había una consideración, un respeto por el papel o el rol que representaban. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que le temamos al Señor, está hablando de que le respetemos. Y la mejor manera de obedecer, de respetar a Dios es la obediencia. Es la mejor manera. Lo entiendas o no lo entiendas, la obediencia. Y dice que a esos que le temen, el Señor los defiende. ¿Quién quiere ser defendido? Pues tienes que temer, que respetar y que obedecer. Y cuando hablamos de obedecer, la Biblia hay que verla como un todo. Tú no puedes decir que obedeces a Dios y no te sujetas a las leyes naturales. Tú no puedes decir que obedeces a Dios y no respetas las leyes, los gobernantes puestos por Dios. Tú no puedes decir que obedeces a Dios y no le das importancia a las personas que espiritualmente Dios pone en tu vida. Tú sabrás la teoría, pero como bien ha dicho mi esposa, una cosa es creer y otra es saber de que Dios lo va a hacer. Yo no tomo ninguna decisión importante en mi vida sin consultarle por lo menos a 3 personas. La primera ya sabes quién es, Papá Dios. La segunda es mi ayuda idónea. Esperanza, estoy pensando, yo muchas veces digo, tengo este sentir, pero no sé si es mío, es de Dios. Y número 3, se la consulto a mi padre ministerial. ¿Por qué? Porque en la multitud de consejeros está la sabiduría y está la prudencia. Y a veces Dios me ha librado de la mano del cazador. Otras veces ha sido mi esposa la que me ha dicho, ¿tú no lo ves bajo esta perspectiva? Tenlo en cuenta. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor lo estás viendo de una manera, pero otra persona te abre un horizonte diferente al cual tú lo estás viendo. Y wow, dice, yo no había caído en eso. Pero claro, cuando viene ya una persona experimentada y además una persona de Dios como es el apóstol Byron, pues te abre un horizonte mucho más amplio que incluso uno quizás ni se le ha pasado por la cabeza. Porque el Señor quiere defendernos. Dice la versión internacional que Él está a nuestro lado, a su lado, para librarlos. Fíjate qué diferencia hay entre la acepción defender y librar. El defender es porque eres amenazado por alguien. Pero el librarte es por algo. Dice que Él va a impedir que tu pie tropiece, ¿cierto? ¿No dice el Salmo 121 que el Señor guardará tu salida y no permitirá que tu pie caerá en resbaladero? Hermano, tenemos que ser gente sensible a la voz del Espíritu. Y ojo, y eso no nos va a evitar de que tengamos conflictos y problemas y situaciones que nos pasarán. Que algunos se atreverán a decir, pues probablemente no esté tan cerca de Dios. Esos son los religiosos. Pero ¿sabe una cosa? Ayer escuchaba al apóstol Byron y dijo una frase brutal, brutal. De estas frases que hacen boom. El religioso, la religión produce indiferencia. Indiferencia. Porque no percibe. Pero la gracia, que no me acordaba, la gracia produce responsabilidad. Ya explicaré algún día qué es eso. La religión fue la que Jesús pasaba detrás de la pared de la sinagoga y no se estaban dando cuenta que estaban pidiendo que llegara el Mesías y el Mesías estaba pasando y no se daban cuenta. La religión es la que te nubla ver lo que Dios quiere que vea. La religión dice, hay que ganar almas para Cristo, pero no hay pasión por los perdidos. Por ejemplo. Y como eso, podés decir muchísimas cosas más. También hay personas que ante la adversidad se llegan a preguntar, oye, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué permite Dios esto en mi vida? Mira, la respuesta la tiene la misma palabra siempre. Estoy tranquilito porque quiero que la enseñanza de hoy quede calada, porque es una enseñanza para reflexionar. Jeremías 29:11.
Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Es decir, Dios sabe los planes para tu vida y mi vida. Ahora, Dios nunca va a abortar el plan que Él tiene para ti, para mí. El problema es que muchas veces nosotros o queremos acelerar el plan de Dios o lo queremos retrasar y sin darnos cuenta, porque hay esa falta de sensibilidad, todo aquello que se adelanta y todo que se atrasa, aquello no cumple el plan de Dios para nuestra vida. ¿Qué le pasa a una fruta que es sacada antes del árbol? Que no está madura. Y que esa fruta madura no cumple su propósito. Pero ¿qué le pasa a una fruta que se saca después del árbol? Que no sirve, no vale, se echa a perder. Entonces, hermano, es importante entender los planes y los tiempos de Dios y las formas de Dios. El qué, el cómo y el cuándo. Yo no sé qué es lo que quiere hacer, ni cómo lo quiere hacer, ni cuándo hacer. Ahora, lo que solo le pido a Dios, Dios, dame sabiduría para cuando tú muevas, yo sepa el qué, el cómo y el cuándo. Y eso solo lo hace Dios. Y eso solo lo hace Dios. Yo no sé si estoy hablando un poquito así como... ¿O se está entendiendo? ¿Se está entendiendo lo que estoy tratando de decir? Porque cuánta gente que fue llamada a cosas grandes por precipitarse, su final no fue igual que su inicio. La Biblia está así. Yo una vez le pregunté a Dios, Señor, ¿y esta historia es en la Biblia? Y el Señor me dijo, para que aprendas de una vez. Porque Dios deja esos relatos en la Biblia para que nos veamos reflejados en ellos, saquemos una enseñanza y aprendamos de las cosas que más nos hacen aprender, que son las equivocaciones. Yo no sé si las equivocaciones son las que te han hecho más aprender, porque si no aprendes de las equivocaciones, ¿eres llamado a qué? En una ocasión, IBM hizo un proyecto nuevo y salió fallido después de invertir $300 millones. Y cuando el consejo de administración de IBM pilló al ingeniero que metió la pata, porque la metió la pata bien metida, dijeron, a este tío hay que despedirlo. Y dice el director general de IBM, no podemos despedirlo. ¿Por qué? Porque el aprendizaje nos ha costado 300 millones. ¿Cómo vamos a tirar 300 millones formando a un tío que nos ha dicho el error que hemos cometido y lo vamos a tirar por la alcantarilla? Hermano, normalmente de las cosas que nos equivocamos tenemos que aprender, porque si no somos llamados a repetirla. Por eso es tiempo de orar, es tiempo de velar, es tiempo de sopesar cada decisión que aparentemente a mí me parece que es importante y creo que es la mejor, pero verdaderamente es Dios el que realmente, o mis motivaciones. Porque hermano, yo tengo que decirte algo, yo me siento tan identificado con Pablo cuando el pobre hombre decía, y era el gran Pablo, miserable de mí, porque lo que no quiero hacer es lo que hago y lo que quiero hacer no lo hago. ¿Por qué? Porque hay una lucha antagónica dentro de ti entre la carne y el espíritu, mi hermano, entre el deseo y la voluntad de Dios. El deseo de Daniel es uno y el propósito de Dios es otro. Y decimos, es que la carne es débil. No, lo que a veces es débil es el espíritu, lo que es fuerte es la carne. Yo no sé si me estoy explicando y te estoy abriendo mi corazón porque eso es lo que a mí me pasa. Me imagino que te pasará a ti, le pasaba a Pablo. Y el que diga lo contrario, que me lo explique, porque entonces está en un nivel que yo todavía no he llegado. Mira, en una sociedad sin futuro, Dios nos dice que el plan que Él tiene para ti es de futuro. ¿Alguien dice amén o no? Dile al que tiene al lado, el plan de Dios para mí tiene futuro. Ahora, muy importante, toma sabias decisiones. Recuerdo que tuve un profesor de seminario, John McNeely. Él era del estado de Kentucky. Cuando yo digo Kentucky, ¿qué te viene automáticamente a la cabeza? Kentucky Fried Chicken. Ok. Bueno, pues a su padre,
el creador de la fórmula de hoy, Kentucky Fried Chicken, le fue a vender la fórmula. Me lo contaba el pobre diciendo, yo podía ser el hijo de un hombre asquerosamente millonario. Este hombre ya era mayor, era más de 65 años cuando yo tenía 20 y pocos. No sé si vive o no todavía. Y el hombre me contaba, le gustaba jugar al tenis, jugábamos al tenis, con 65 años jugaba al tenis, que era una maravilla. Y de vez en cuando nos escapábamos de las aulas y nos poníamos a jugar al tenis. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque muchas veces es importante el futuro que Dios tiene para nosotros, no podemos abortarlo. Y dice este hombre que su padre le dijo a aquel hombre, mira, déjalo, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa salsa, esa sazón que le va a dar al pollo? Y hubo otro hombre que era ex militar, es conocido, puedes leerlo, eso está en internet, el coronel Sanders, ya jubilado, un hombre que había metido la pata muchas veces. Y ese mismo le fue a vender la fórmula, dijo, te la voy a comprar. Y el coronel Sanders, que era un hombre ya bien grande de edad, aprovechó la oportunidad, comenzó con una pequeña tienda, dándole un toque especial al pollo, que por cierto está riquísimo, aunque engorde, pero está riquísimo, ¿verdad? Y creó lo que es el imperio Kentucky Fried Chicken. ¿Por qué? Porque supo aprovechar el momento, miró su futuro lleno de esperanza y tomó una sabia decisión. Ahora bien, para entender todo esto, hay que entender una cosa, proceso. Dios tiene un proceso con nosotros y en nosotros. Y es cierto que Él tiene un plan maestro porque Él es el maestro de los planes. Ahora el punto es, Señor, quiero entrar en ese tema. Y aunque muchas veces no lo veamos todo, sus propósitos son buenos si no dejamos de tener fe en Él. Ahora, yo quiero hablarte rápido, voy a entrar de entrada ya en los tres personajes bíblicos. Los tres personajes bíblicos aparentemente parece que salen derrotados. Según la normativa del mundo, los tres fracasaron. Pero los fracasos del hombre pueden ser victorias para Dios. ¿Alguien dice amén? Número 1, José. Tú ves la historia de José, dice, vaya fracaso, hasta un punto. Pero a partir de un punto, la historia de José parece que es una historia de tremendos logros. Dice el capítulo 37, léelo tranquilo en casa, pero yo te voy a leer 2 versículos nada más. Que amaba Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque lo había tenido ya grande. Lo quería no como un padre casi, como un abuelo, ¿verdad? Y dice que le hizo una túnica de diversos colores. No voy a explicar lo de la túnica, pero hacerle una túnica de una sola pieza y tan colorida, yo supongo que la haría tan colorida para que el niño no se le despistara y siempre estuviéramos a la vista. Es una conclusión que yo he llegado. Para que el niño que sería travieso, que no se me pierda. Pero dice que era una túnica extraordinaria, tan extraordinaria que sus hermanos se morían de envidia. Y dice que viendo sus hermanos, en este caso hermanastros, que su padre lo amaba más que a todos, comenzaron a aborrecerlo y no le hablaban pacíficamente, sino que eran toscos, eran bruscos, eran agresivos. Y dice que José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, y esos hermanos, en vez de apoyarlo, lo aborrecieron más todavía. La historia sigue y es larga, tan larga que tiene 18 años la historia hasta su final cumplimiento. José fue un hijo esperado, llegó como la alegría de su padre, fue un regalo de Dios, fruto del amor con su esposa, pero era de edad avanzada, el papá. Sus hermanos lo envidiaron, no solo porque su papá lo amaba, sino porque era un hombre espiritual desde chiquitito. Yo estoy seguro que su padre le había inculcado los principios del temor y el respeto a Dios. José era un hombre espiritual, era un hombre de visión, y las personas de visión Dios le da un sueño y le inserta un plan en su corazón. La vida de José, por lo menos a mí, me enseña que nos preparemos para sufrir. Fíjate lo que te estoy diciendo. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Que me prepare. Sí. Que nos preparemos para sufrir reveses en la vida. ¿Tú quieres hacer algo que realmente se salga de la norma? Vas a sufrir reveses en la vida. No seamos ingenuos viviendo una vida de fantasía y de irrealidades, porque eso solo suele pasar en Disneyland. ¿De acuerdo? Hay una frase que dice que lo que no te mata, te fortalece.
Lo que no te mata te fortalece. Habrán dicho por ahí otra, ¿no? Lo que no mata engorda, también. Lo que no mata engorda, también. Pero lo que no te mata te fortalece. También algo que yo aprendo de la vida de José es que debemos abrirnos camino en medio de los problemas. Tú decides cuán grande es el problema, porque va a depender mucho de la gafa con la cual tú lo estés mirando. Si tú el problema lo ves con la gafa humana, lo vas a ver grandísimo. Pero cuando tú te pones las gafas de la fe, el problema se reduce y se minimiza y Dios comienza a hacerse grande y el problema chiquitico. Dile al que tienes al lado, ¿cómo miras tus problemas? ¿Cómo miras tus problemas? Y algunos me dirán, ay, pastor, apóstol, si es que tú no sabes la montaña que yo tengo que subir. Pues hermano, si tienes que subir una montaña, si no puedes rodearla, súbela, aunque sea con una roca a cuesta, porque hagamos lo que hagamos, Dios nos va a dar la fuerza. ¿Amén o no? Si tú le pides la fuerza, Dios te la va a dar. Mira, además, cuando tú quieras hacer algo que se salga de la norma, prepárate porque ya vienen los críticos y los envidiosos. Y en una ocasión dije en un foro de hombres que yo no creo en eso de la crítica constructiva. Tras la crítica siempre hay un toquecito de pimienta. ¿Lo pillas o no? Tras la crítica siempre hay un toquecito de envidia. ¡Ay, qué coche más chulo te has comprado! Pero a mí me gusta más verde. El que lo pilla, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito el corte de pelo! Pero yo me hubiera hecho... Siempre hay de eso. Dice, toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Eclesiastés 4:4. Hermano, si eso le pasó a José, ¿tú qué te crees? ¿Que a ti no te va a pasar? ¿Que a mí no me va a pasar? Siempre se puede levantar a alguien o algo en nuestra contra, pero si nuestro deseo es hacer las cosas bien y agradar a Dios, nuestro final será un buen final como el de José. Amén. Ahora, si tú solo lees la vida de José a media, dice, qué desenlace más fatal tiene. Pobrecito, le pasaba todo lo malo. Y cuando le pasa algo bueno, se lo cuenta a dos y los dos se olvidan. El copero y el panadero. ¡Qué barbaridad! Sin embargo, cuando llegamos al final y vemos el cuadro completo desde la perspectiva de Dios, es decir, que lo que parecía un mal se tornó en un bien, como vemos en Génesis 45:5. Fíjate lo que dijo en palabras de José. Ahora pues, no os entristezcáis, le dijo a sus hermanastros, ni os pese de haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Después dice el capítulo 50, verso 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermano, los planes de Dios a veces son incomprensibles. Los pensamientos de Dios son distintos a los nuestros. Dios permitió un mal para revertirlo después en un bien. Por lo tanto, ¿qué me enseña a mí hoy la vida de José? Uno, para ir cerrando este capítulo, que cuando las cosas se pongan difíciles de manejar e imposibles de explicar, clame a Dios y dice que Él me va a escuchar y me va a librar de toda angustia y de todo temor. Amén. Lo primero es clamar a Dios. Segundo, que recordemos siempre las palabras de Jeremías 29:11. Dios dice que tiene un buen plan para nosotros, un buen futuro y un futuro lleno de esperanza. Claro, es cierto que nosotros no sabemos, como dije antes, ni dónde, ni cómo, ni cuándo, pero tenemos que estar sensibles a su voz para saberlo y no quedarnos en la estacada. ¿Que nos va a venir momentos difíciles de tentación? Sí. Pero la palabra de Dios dice que Dios es fiel, que nos va a ayudar a salir de ella. Si aprendemos como José, del momento malo sacaremos muchas enseñanzas. Descubriremos, como yo he descubierto en mi vida, que Dios siempre es fiel. Dios siempre es fiel. Ojo, fiel a sus hijos obedientes. Porque fíjate, Dios es tan lógico, aunque a veces parece tan ilógico, que así como nosotros como padres no galardonamos a nuestros hijos que no hacen las cosas correctas,
Dios siempre va a ser fiel y nos va a respaldar en tanto en cuanto nosotros lo pongamos a Él cada día en el primer lugar. Su amor es incondicional, pero nuestras acciones traen consecuencias. Por eso Dios desea que seamos obedientes para que no tengamos tanto dolor de cabeza. Descubriremos que Él sabe cuánto podemos soportar la presión. Muchas veces son tantas las presiones, es tanta la prueba, pero yo quiero decir una cosa, siempre que Dios permite una prueba en tu vida es para sacar lo mejor de tu vida. Cosa distinta es la tentación. La tentación no viene de Dios. La tentación está fraguada en el mismo infierno. Y la tentación lo que quiere hacer es sacar lo peor de ti para que te distancies de Dios. Una nace en el corazón de Dios y otra se fragua en el infierno. Ahora, sacar lo mejor de ti, sacar lo mejor de mí, es lo mismo que sacar algo de la tierra para que pueda llegar a ser un diamante. No es fácil, puede parecer doloroso, pero ahí vamos a estar. Y en la vida de José vamos a descubrir lo que dije antes, que si hay algo que no te mata, además de engordar, ¿no? Pero te da fuerza, te va a dar fuerza, te va a fortalecer. Después de la prueba, uno sale mucho más fortalecido. ¿Amén o no? Por lo tanto, dile al que tienes al lado, aprende de José. Díselo, aprende de José. 2, Jesús. Yo no podía hablar de que en el día de la prueba confía sin hablar de Jesús. Mateo capítulo 27, verso 46, dice que era la hora novena. Mateo 27, 46. La hora novena creo que era cerca de las 3 de la tarde, ¿verdad? No, las 12 de la mañana. 6, 9, 12, 3 de la tarde. Creo que era la hora novena, creo que era la tarde. Bueno, da igual la hora que fuera. Dice que Jesús clamó a gran voz, estaba en la cruz, y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, alguien que nunca había vivido separado de Dios se sintió desamparado. Yo quiero preguntarte, ¿te has sentido alguna vez desamparado? Sé honesto, ¿te has sentido alguna vez desamparado? Te has sentido, ¿no? Aunque no levante la mano, yo lo sé, porque estoy en los mismos zapatos que tú. Cuando uno ve la historia de Jesús, yo creo que es la historia más dramática de la Biblia. Es la más dramática. Y además es dramática porque es injusta. Para muchos, el que Jesús muriera fue un fracaso. Sin embargo, para Dios fue una gran victoria sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte. Y si alguien tiene problemas, cuando viene, pastor, es que yo tengo problemas, digo, ¿quiere que te cuente los míos? Pero no se los cuento. Digo, mira, si tú crees que tú tienes problemas, vete a conocer de Jesús. Que se detenga y mire un poquito la vida de Jesús. A Jesús en la tierra le pasó de todo. ¿Tú te has sentido rechazado? Pues Jesús también. ¿Tú te has sentido no escuchado? Pues a Jesús no lo escucharon, pero es que además pusieron en duda el mensaje de esperanza que Él llevaba. ¿Tú has sentido que has hecho algo y como que no te han dado el agradecimiento? Pues mira, Jesús hizo cientos de milagros que sepamos y algunos hasta sanó a 10 y solo vino uno a darle la gracia, un leproso. Hubo gente que ni se acordó de Él. ¿Nos hemos sentido alguna vez golpeados? Pues a Él lo golpearon y además lo metieron en la cárcel injustamente. Ay, pastor, es que a mí yo la crítica no la soporto. Bueno, a Jesús lo criticaron, pero además lo traicionaron y además los suyos lo abandonaron. Claro, yo ahí no llego a todo eso. Hemos recibido críticas, sí, nos han traicionado, sí, no, nos han abandonado. Bueno, en Juan dice que los discípulos comentaron, empezaron a hablar entre ellos y dijo, si usted alguno quiere marcharse también, que se vaya. Jesús era más claro, era más directo. ¿Por qué?
Porque él venía con un propósito claro y era no agradar a la gente, sino cumplir la voluntad de Dios. Amén. Y por último, después de todo lo que le hicieron, lo matan de la peor manera, que era crucificado, y además lo matan sin motivo alguno. Claro, cuando yo veo esto, digo, Jesús tenía todos los motivos para hacerse una víctima. ¿O no? Mira, rechazado, no escuchado, con ingratitud, golpeado en la cárcel, criticado, traicionado, abandonado y muerto. ¿Cuántas personas por algo que le pasa se hacen la víctima? Ay, tú no sabes lo que yo he pasado. ¿Y sabemos nosotros lo que ha pasado a Jesús? Dile al que tienes al lado, si tú quieres parecerte a Jesús, no puedes ser víctima de nada ni de nadie. Díselo. Si tú quieres parecerte a Jesús, tú no puedes ser víctima ni hacerte la víctima de nada ni de nadie. Ni de la vida, ni de las circunstancias, ni de alguien. Ay, es que tuve un novio que hay más hombre que botellas de Coca-Cola. Ay, es que aquella novia que me rompió el corazón. Pues no te preocupes, que hay pegamento. Hermano, no nos hagamos la víctima. El diablo quiere que tú y yo nos hagamos la víctima en vez de que tengamos fe y confiemos en el día de la dificultad. La vida de Jesús desde la óptica humana es un drama y con un mal final, porque muere el protagonista. Sin embargo, Jesús sabía que todo lo que estaba sucediendo era para que se cumpliese el propósito de Dios en su vida y la humanidad fuera salvada. Hermano, a veces Dios permite cosas en tu vida y en mi vida. Yo le pregunto a Dios muchas cosas, a veces le pregunto y sé la respuesta. Y el Señor me dice, tontorrón, ¿por qué me lo pregunta? Digo, no, Señor, porque quiero volver a escucharlo de ti otra vez. Señor, ¿por qué me pasa esto? Hermano, Dios pasa y permite porque Él está trabajando en el propósito que Él tiene para ti y para mí. Que no nos gusta a veces, pues no. Que nos gustaría que fuera todo de un color un poquito más, como dice la canción, color esperanza. Nos gustaría, ¿no? Nos gustaría, pero a veces no, hermano. Dios permite estas situaciones. Dice que fue tal la agonía de Jesús que en Getsemaní, fíjate, Lucas 22, 39 en adelante, dice que antes de ir a la cruz, Dios le tuvo que enviar un ángel para fortalecerlo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Lo has pasado tan mal o lo hemos pasado tan mal alguna vez que hemos tenido que ser asistidos por un ángel porque las fuerzas ya no nos daban? ¿Verdad que no? Me fui a investigar. Agonía. ¿Qué es la agonía? Es la antesala de la muerte. Dice que un moribundo antes de morir comienza a agonizar. Y dice que él estando en agonía, qué fuerte, qué ejemplo, tenía aún fuerzas para orar. Y dice que oraba intensamente. Y me fui a estudiar este versículo y esta palabra. ¿Tú sabes qué significa intensamente? Con vehemencia, al límite de sus fuerzas. Es decir, no tenía fuerza y Dios le mandó un ángel y el tío se pone a orar. En vez de hacerse la víctima, y porque a mí, y yo siendo Dios, y no podía, y además libran y sueltan al que no tienen. No, se puso a orar intensamente. Y dice, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dicen, clínicamente hablando, que era tal la agonía de Jesús, que ese sudor eran que en el extremo dolor los capilares de su cara se rompieron y comenzaron a sangrar, y mezclado con su sudor, por eso dice, y su sudor parecía, es como una parturienta, una mujer que va a dar a luz, si no sabe hacer la fuerza con la parte de su cuerpo que lo tiene que hacer, que es con el diafragma para expulsar el bebé, lo hace con la cara y el cuello. Por eso hay muchas embarazadas que después de dar a luz, tú la ves como con pecas, no son pecas, son capilares rotos. ¿Lo sabías? Pues ya aprendiste una cosa más. Y no soy médico, pero lo leí hace muchos años. Jesús era tal su agonía que los capilares se le rompieron. Pero
Qué tremendo. La fuerza, la poquita fuerza que tenía, la utilizó para orar al Padre. Y le dijo: Padre, que pase de mí esta copa, este problema, esta prueba. Pero automáticamente reseteó y dijo: qué tontería estoy diciendo. Si pasa de mí esta copa, la salvación se muere en su miseria, en su pecado y en la muerte. Y dijo: pero Señor, no lo que yo, sino lo que tú. Y se negó. ¿Sabes por qué no nos parecemos a Jesús y aquí no se salva ni el gato? Porque nos negamos poco. Tiran más nuestros deseos que nuestras convicciones. Y eso no está en los papeles, eso me lo está mostrando el Señor ahora. ¿Sabes qué pudo más que tomaran la manzana o el fruto prohibido en el Edén? Pesó más el deseo que la palabra de Dios insertada en el corazón de Adán y Eva. Y cuando pasa eso, el hombre, en vez de reconocerlo, se justifica. Cuando lo pillan con la mano en la masa, ¿cuál fue la respuesta? Adán dijo: ah, no, la mujer que tú, como diciéndole a Dios, la culpa la tienes tú. Y cuando pilla a la mujer que dice: no, la serpiente. Hermano, qué importante aquí a Jesús. Con vehemencia, al límite de su fuerza. Y hermano, cuando yo reflexiono en todas estas palabras, que él se sintió abandonado por el mismo Dios. Esto nos debe traer alguna enseñanza, como también nos han traído la historia de José. Que aunque te sientas abrumado, es posible que Dios lo esté permitiendo para cumplir su propósito en tu vida. ¿Te sientes abrumado ahora por algo? No te agobies. Posiblemente sea, digo posiblemente porque no estoy diciendo Dios me ha dicho. No, posiblemente sea que Dios está trabajando en ti. No todo lo que sucede en nuestra vida es porque haya pecado. Muchas veces dicen: esto sucede en la vida. No, a veces no. A veces tú estás en la voluntad de Dios. Mira, pasan cosas malas a gente, permíteme la expresión, buena. A gente que trata de hacer cosas bien para Dios. Es cierto que vivimos en un mundo caído y por eso suceden cosas aún y a pesar de ser hijos de Dios. Ni José ni Jesús vivían en pecado, ninguno. Pero ese proceso, di conmigo, proceso. ¿Qué pasa en una cadena de producción si un producto se sale de la cadena de producción? Que no cumple el proceso. Hermano, aquí el punto está que cuando hemos comenzado el camino no nos salgamos del proceso de Dios. Una vez prediqué: no te salgas de la escuela de Dios. No sé, algunos si recuerdan. No nos salgamos de la escuela de Dios. Fue necesario ese proceso para llevarlo a un puerto de esperanza. En segundo lugar, aunque lo mencioné la semana pasada, a veces parece que Dios no contesta. Pero como dije, no está ausente ni nos ha abandonado. Ahora, los silencios de Dios deben ser un motivo de mayor peso para mantenernos firmes en nuestra fe, en la palabra y en las promesas que Él nos ha dado para nuestras vidas. Tengo ya 56 años que cumplí el lunes, para la gloria de Dios y sufrimiento de los que viven conmigo. Pero hermano, yo quiero decirte una cosa. Después de tantos años sirviendo a Dios, hay aún promesas que yo no he visto cumplidas. Pero la satisfacción que tengo, y me gustaría verlas en la tierra, quiero verlas en la tierra. Pero si no las veo en la tierra, las promesas de Dios continúan y las voy a poder ver desde el cielo. Y esa es una bendita esperanza. Pero eso no hace que mi fe flaquee, ni que yo ponga en duda el poder de la palabra de Dios. Porque Dios lo que promete, sí o sí lo cumple. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cuándo? Tampoco. ¿De qué manera? Ni modo, diría un mexicano. Pero que lo cumple, lo cumple. Amén. La tercera enseñanza que debo sacar de la vida de Jesús es que el dolor de este tiempo, pastor, estoy pasando una etapa mala, difícil, no sé, es la transición, conmigo, transición
Di conmigo, transición, que dará paso al gozo que Dios tiene preparado para ti en una nueva etapa. Una mujer que está dando a luz, lo pasa muy mal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el niño nace? Se le quita todo el dolor, se olvida de los puntos, se olvida del embarazo, de las malas noches, del insomnio, de los vómitos, de la fatiga, de los olores. Se te olvida todo porque ve la carita de ese pepón o de esa pepona y dice, mereció la pena. ¿Sí o no? Entonces, hermano, quiero decirte, la transición es necesaria. Hay una frase en inglés muy interesante, mi inglés de los pueblos. No pain, no gain. Sin dolor, no hay ganancia. Eso. Dile al que tienes al lado. No pain, no gain. Díselo. No pain, no gain. Sin dolor, no hay ganancia. ¡Ay, qué bien te veo! ¡Qué delgadito! Para presumir, hay que sufrir cortando el pico. ¿O no? ¿Perdón? Hay que hacer ejercicio, cortar el pico. Pero hermano, la excusa que ponemos, hombre, después de este día de trabajo, ¿quién no se va a permitir? ¿Verdad, Danielito? Pero dile al que tienes al lado, no pain, no gain. Y cuando ya Jesús decía, Padre, no entiendo lo que estás haciendo, te entrego mi espíritu. Y dice que en ese momento expiró. ¿Qué ejemplo más bonito? Antes de morir le dije, te entrego mi espíritu. Hermano, entrégale todo al Señor. Confiemos que Él hará la parte que le toca hacer. Eso es tener confianza en sus planes para nuestras vidas. Jesús le dijo, encomendo mi espíritu, haz de mi vida lo que tú quieras. Y fíjate lo que hizo, que al tercer día lo levantó. Si Dios, que tiene poder de resucitar de los muertos, lo hizo, ¿tú crees que no tiene poder para cambiar y hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas? Amén. Y por último, para acabar, mi amigo Pedro. Pedro no podía faltar en la ensalada. José el soñador, Jesús el sufridor y Pedro el intrépido, el incorregible, el impulsivo, otros le dirían el bocas. Ay, qué Pedro. ¿Qué sería la Biblia sin Pedro? Hay aquí algunos Pedro. Seguro que todos tenemos algo de Pedro. Seguro que en algún momento hemos dicho lo que no teníamos que decir. Y si no lo hemos dicho, lo hemos pensado, ¿verdad? A veces hemos sido impetuosos de manera genuina, pero hemos metido la pata hasta el final. Dice Mateo 14 del 28 al 30. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, ojo, estaban en medio de una tempestad, estaban en lo alto de una barca. Señor, si eres tú, porque estaba así en un momento que no se veía muy bien si era Jesús, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Wow, yo me imagino que el resto de discípulos, vaya arrebato de fe que tiene el loco este. Y dijo Jesús, ven. Dice, y descendiendo Pedro de la barca, comenzó a andar sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, que estaba la cosita movida, tuvo miedo, tuvo temor. ¿Y qué pasa cuando yo tengo temor? Que mi fe, cuando el temor sube, mi fe baja. Cuando mi fe sube, mi temor baja. Tuvo temor y comenzando a hundirse, dijo a voces, Señor, sálvame. ¿Te has sentido identificado alguna vez con Pedro, aunque no estabas caminando por el agua? Porque yo sí le he dicho al Señor más de una vez, Señor, sálvame. Hermano, este pasaje evidencia la personalidad arrojada como nadie e impulsiva que tenía el apóstol Pedro. Quizás Pedro fue el discípulo que más errores cometió. Pero
al mismo tiempo el que tuvo las experiencias más extraordinarias a diferencia de otros discípulos. En este relato caminó sobre las aguas y en ese caminar, lo poquito o lo mucho que caminó, no sabemos qué distancia, también podemos sacar algunas enseñanzas en el día de hoy, en esta mañana, en esta palabra. Él comprobó, para los que están tomando nota, la tecnología a veces nos hace... Aquí está. Él comprobó que para no caer debía estar correctamente enfocado. Recuerda que habló con Jesús y le dijo: Maestro, si eres tú, dilo. Y Jesús dijo: ven. Y yo estoy seguro que él no saltó a la parte de la barca donde no estaba Jesús. Él saltó hacia donde estaba Jesús. Se enfocó en Jesús. Y por eso pudo caminar. Pero cuando apartó la mirada de Jesús, porque vino viento, miró, ¿y dónde estaba? En el agua. Y dirá: ay, Dios mío, ¿yo dónde estoy? Y empezó glu, 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 glu. Se ahogó. Hermanos, nosotros nos comenzamos a ahogar cuando dejamos de mirar a Jesús. Cuando nos desenfocamos. Es decir, tenemos que tener o mantener siempre los ojos puestos en Jesús. Es el que no nos va a dejar, el que no nos va a abandonar, el que no nos va a fallar, el que no nos va a traicionar, el que nos va a comprender. Jesús. Por eso me gusta mucho este cartel, que por cierto está apagado. No me lo apague, por favor. Enciéndemelo. Jesús. Porque Jesús es la luz. Jesús es la luz. Amén. ¿Molesta? ¿Molesta para la grabación? Por eso está apagado. Gracias. Bueno, habrá que comprar una cámara mejor todavía. Amén. ¿Alguien lo recibe? Amén. Pedro, la segunda enseñanza, y quiero que pausadamente, aprendió que antes de hacer algo, porque hemos dicho que Pedro era muy impulsivo, ¿cierto? Antes de hacer algo, Pedro aprendió que tenía que tener la plena seguridad de que era la voluntad de Dios para su vida. Ay, Señor, me voy a casar con esta mujer porque me gusta. Claro, el hombre que todo le entra por vista, cuando ve la cápsula, si la cápsula es atractiva, le gusta. Deseo. Pero supongo que Dalila sería linda. Dalila sería espectacular. Yo creo que Dalila le quitaría el hipo no a Sansón, sino a cualquier impío filisteo. Pero hay que ver la de dolores de cabeza que le dio al pobre Sansón. Dile al que tiene al lado, ¿lo pilla o no lo pilla? No tomemos ninguna decisión sin tener absolutamente claro que es la voluntad de Dios. No tanto un anhelo motivado por un deseo mío, personal, emocional, o puede ser carnal, no lo sé. Ahora tú dirás, ¿qué filtros tengo yo que tener para saber que lo que voy a hacer es o no la voluntad de Dios? Fácil, sencillo. Número 1, Dios nos ha dejado el manual de instrucciones. Yo siempre que tomo una decisión importante, además de consultar a esas 3 personas que te he hablado, Dios, mi esposa y mi padre ministerial, yo le digo a Dios: Dios, si esto es tuyo, dame una palabra logos para mi vida, para que en el día malo yo me sostenga y no tire y abandone el camino. Y quiero decirte, no estoy hablando de una palabra rema, no, una palabra logos. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo me iba a volver loco. Yo sabía si era un deseo mío. Y decía, dame una palabra. Y Dios me dio una palabra en Isaías 45 que lleva sosteniéndome más de 30 años cuando en alguna ocasión uno quiso salirse del cuadrilátero. Porque la palabra logos es la que te recuerda que fue Él el que te llevó ahí y no que fue tu deseo,
tu instinto o tu perspicacia. Eso lo aprendió Pedro. Pedro llegó a la conclusión que no todos los de la barca lo entenderían. Muy importante. Y tampoco que haría lo mismo que él. Yo estoy seguro que más de uno le diría, si hubiera algún argentino en la barca, decía, che, Pedro, ¿dónde va? ¿Estás loco? ¿Loco dónde te va a meter? Yo estoy seguro que un argentino, si hubiera un argentino, no sé si hubiera algún discípulo argentino o no, pero dice, che, loco, ¿dónde va? No, espérate que vamos a hacer el asadito. Te va a perder el choripán, el chinchulín. Pero Pedro, la costillita está allá. No era entendido Pedro. Y los otros, qué loco, este tío se va a tirar aquí. Él llegó a esa conclusión. Porque caminar sobre las aguas, hermano, caminar sobre las aguas va a apelar siempre a tu fe. Hermano, yo puedo decirte, yo no he caminado literalmente sobre las aguas como Pedro, pero ha habido etapas de mi vida que me he sentido que estaba caminando por tierras movedizas. ¿Cierto? Pero la mano de Dios nunca se cortó. La mano de Dios nunca se escondió. La mano de Dios nunca estuvo lejos. Había momentos, y te estoy abriendo mi corazón, de una tremenda soledad. Había cosas que no se las podía ni contar a ella, porque no le quería poner carga. Y me descargaba con el Señor. Y ahí me reconfortaba. Y sentía el abrazo del Padre y la fuerza. Y por eso muchas veces uso la frase pa'lante. Pa'lante. Pa'lante, hermano. Pa'lante. Pa'lante. Caminar sobre las aguas nos saca de nuestro lugar de comodidad, de confort. ¿Por qué? Porque las aguas tú no las dominas. Te producen inseguridad. Pero no vas a poder ver lo que se experimenta. Atreverse a caminar sobre las aguas nos expone a veces a ser juzgados o criticados por otros que no nos entienden o están en otro nivel de revelación. Ojo, aquí estamos hablando siempre en cuanto sea la voluntad de Dios. Caminar por las aguas a veces es solitario, mi hermano. Él aprendió que si las oportunidades no se aprovechan, quizás tampoco vuelvan nunca. Jesús le dijo, ven. Pero el tiempo no era el más favorable. A lo mejor Dios te dice, ven y dice, ay Señor, es que hay una tormenta. Y a veces nosotros nos demoramos por esperar ese tiempo óptimo y se nos pasa el de repente de Dios porque no nos dimos cuenta, porque pudo más el temor que la fe. Pedro aprendió que tenía que arriesgarse sin temor a equivocarse, pero que si se equivocaba, tenía que sacar una tremenda lección y que no se tenía que estar condenando constantemente. Hermano, si te equivocas, que te vas a equivocar como yo me equivoco, no te condenes, sé sabio, sé humilde y rectifica. Dice la frase, rectificar es de sabios. El mundo dice rectificar es de gente débil. No, rectificar no es de gente débil. El no rectificar es de gente soberbia. Y la Biblia dice que Dios al soberbio, pero al humilde, lo mira de cerca. Te equivocaste, no pasó nada. Se equivocó Pedro, pues claro, y no fue la primera. Le dijo, Señor, yo no te voy a negar. Yo voy a estar contigo hasta el último momento. Nada más acabó de hablar, ¿qué le dijo Jesús? Mañana, antes que el gallo cante, tú no unas, ni dos, sino 3 veces me negarás. Yo, maestro, yo contigo iré a la cruz. Parece como ahí se quedó nubilado. Y le negó no solo una, no solo 2, sino 3. ¿Pero qué pasó? Que Dios restauró a Pedro. Y el Pedro de la negación no es nada del Pedro de Hechos. Cuando comenzó a hablar, primero 3.000 y después 5.000. ¿Qué pasó en Pedro? Un proceso transformador. Y ya nunca más
fue el mismo. Nunca. Nunca más fue el mismo. Llegó a ser un hombre que seguro que si le preguntaran, diría, volvería a hacerlo otra vez, aun sabiendo el final de que me iba a hundir. Yo quiero decirte algo para ir acabando. Todos los grandes hombres y mujeres de Dios que tú admiras o has admirado, pasan por periodos de hundimiento, pero como son gente de Dios, claman y el Señor los salva. La persona que no es de Dios no clama porque su orgullo le impide reconocer que necesitan ayuda. ¿Por qué? Porque cuando yo pido ayuda, estoy evidenciando mi vulnerabilidad, mi debilidad. Pero cuando yo le digo, Señor, sálvame. ¿Qué decía el Salmo 34? ¿Qué decía el Salmo 34? Busqué al Señor, pedí ayuda al Señor, y Él me oyó, verso 4, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. La historia quiso avergonzar a José, pero Dios, que es el Dios de la historia, puso a José en el lugar que tenía que estar, que era un lugar de gobierno, un lugar de autoridad. La historia y Satanás y el infierno se quiso reír de Jesús. Pero Dios dice, Filipenses capítulo 2, que llegará el día de que todos los que están en la tierra y debajo de la tierra y todos los gobernantes de la tierra inclinarán sus rodillas y reconocerán que Jesús es Dios, aunque aquí no hayan creído en Él. Y Pedro llegó a ser un hombre tremendo que supo, a pesar de la supuesta arrogancia que tenía, en el día malo, cuando caminó por ese agua, decirle, Señor, sálvame, que me equivoqué. Ayúdame, porque si tú no me salvas, de esta no salgo. Por eso, mi hermano, como dice Juan 15, para ir acabando, no nos separemos nunca de Dios. Separados de Él, no somos nada, por favor. No dudemos nunca de que sus propósitos son buenos para nuestras vidas. No hagamos las cosas en nuestra fuerza, sino en las fuerzas que recibamos de Dios. Aunque algunos nos digan, ay, tú vas a fracasar. No, ellos no fracasaron. Pero una victoria aplastante nosotros también la vamos a tener en el nombre de Jesús. ¿Tú lo crees o no? Yo lo creo. Por eso, hermano, no dudes de su poder. Nunca, nunca. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre, como dice Hebreos 13:8. No dudes de su poder. Pastores, que no lo veo. No pasa nada. El que no lo vea no quiere decir que no esté. Es como el sol. En un día nublado no se ve, pero está. Está. No permitas que el pecado te arruine y que haga que tu confianza flaquee. Es muy importante esto, hermano. No le abramos puerta al enemigo. No tengamos fisura en nuestras vidas. Reparemos las grietas que haya en nuestras vidas. No le demos una base legal al enemigo para que realmente pueda hacer estragos. Dice la Biblia en 1 de Juan 3, 21, 22. Guardemos sus mandamientos y hagamos las cosas que son agradables delante de Él. Esto para mí ha sido también otro termómetro. Cuando tú quieras saber si vas a hacer algo que es la voluntad de Dios, pregúntate dos cosas. ¿Lo que voy a hacer es algo que le agrada a Él? Y dos, si todo el mundo hiciera lo mismo que yo, ¿qué pasaría? Una vez una persona me vino y me dijo, pastor, es que yo no entiendo lo del diezmo, que tal, que cual. Tuve una mala experiencia con alguien. Dije, mira, yo quiero hacerte una pregunta. El diezmo es bíblico, yo no voy a tardar mucho tiempo. Pero la obra de Dios tiene que seguir adelante. Si tú crees que es correcto, no, piensa si todo el mundo hiciera lo mismo que tú. No, si hiciera lo mismo que yo, tendríamos que cerrar. Ya está, te respondiste. Hermano, Dios es un Dios de más sentido común que lo que nosotros nos imaginamos. Hagamos las cosas que le agradan a Él. Lo que tú estás haciendo, ¿le agrada? Sigue para adelante. Porque una de las cosas que tenemos nosotros como aliados es el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo, el mundo le llama conciencia. Nosotros le llamamos Espíritu Santo, Dios hablando aquí. Cuando tú vas a hacer algo, el Espíritu Santo está ahí diciéndote, te vas a meter en contramano, que vas en reversa. Ten cuidado que te la pega. ¿Y qué nos pasa muchas veces? Que como somos tercos, como el amigo Pedro, nos la pegamos y aprendemos de la peor manera. Y por último, no te enfoques en el problema en el que estás viviendo. No te enfoques, no. Pon tu mirada en tu Salvador, en Dios. Háblale al problema lo grande que es tu Dios y el problema saldrá corriendo. ¿Sabes por qué? Porque nadie le gana al Todopoderoso. Dile al que tienes al lado, tu Dios es un Dios todopoderoso. Tu Dios es un todopoderoso. Recuerda a José, recuerda a Jesús, recuerda a Pedro.